De acuerdo con el plan previsto sobre los modelos Tosca-Volterra, en esta sesión vamos a tratar el que denomino Volterra 3 y se trata ya de un caso diferente porque ahora no hay dos especies que compiten por un alimento, sino que hay una especie que devora a otra. Por lo tanto, una es el alimento de la otra. Pero como se dice en la descripción que tienen en pantalla, no es el alimento único. Por lo tanto, esto puede explicar que la especie devoradora siga creciendo al menos durante un tiempo limitado, aun cuando desapareciese la especie devorada. En este modelo consideramos, como digo, dos especies. La primera crecerá, la primera, la especie devorada, tiene un coeficiente de crecimiento estando aislada de su 1, es decir, sería el crecimiento máximo. Veremos luego en las ecuaciones que la tasa efectiva de crecimiento neto pues se puede minorar, se puede disminuir en función del número de individuos que hay de la especie devoradora. Por el contrario, o simultáneamente, la especie devoradora se alimenta principalmente de la primera, como he dicho antes, y tiene un crecimiento estando aislada de esos dos que se supone constante y negativo. Por lo tanto, esta especie, si no tiene su alimento, su fuente de alimento principal, disminuiría permanentemente hasta desaparecer. Los coeficientes netos efectivos son los que figuran en estas expresiones analíticas que estoy aquí señalando, en donde vemos que para la especie devorada el coeficiente máximo de crecimiento se ve disminuido en función del número de individuos que hay de la especie devoradora, que aquí analíticamente llamamos N2, multiplicado por una constante que, como digo aquí a continuación, es una constante positiva. Simultáneamente, la especie devoradora tiene esta expresión. Recordemos que es 2, es negativo, y este coeficiente puede, el efectivo, el que efectivamente funciona, puede ser menos negativo, puesto que tiene una parte que suma, que depende de nuevo de una constante positiva y del número de individuos de N1. Por lo tanto, si N1 se hace igual a 0, solamente subsistiría esta parte y, por lo tanto, la especie, como ya he señalado, bajaría. Las ecuaciones analíticas de Volterra son las que figuran aquí, pero ya se ve que son ecuaciones diferenciales. Se trata de un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal, puesto que tanto N1 como N2 dependen de ambas variables de nivel. La N1 vemos aquí su propio valor de nivel, pero también del nivel de N2 especie devoradora. Y lo mismo sucede con la otra especie. Pasemos entonces a ver el diagrama ya planteado en el software y fijémonos inicialmente que hay dos variables de nivel, especie devorada, especie devoradora. Vamos a ver cuáles son las expresiones matemáticas de estas variables. Comencemos por la especie devorada. Vemos, en efecto, que se trata de una variable de nivel, puesto que tiene la palabra integ. Como saben, es una palabra que implica o que significa la función integral del crecimiento neto y de un valor inicial. Bueno, esto es, supongo, de sobra conocido para todos los que están siguiendo este curso o taller.
El crecimiento neto, de acuerdo con la expresión analítica que veíamos antes, es el producto de la especie devoradora por esta tasa, que es la que hemos llamado E1, menos el producto de la tasa de voracidad, que es lo que hemos llamado antes J1, por la especie devoradora total. La especie devoradora total, podemos verla a continuación, también es, como naturalmente cabía esperar, una variable que tiene la función integral, integ, y su crecimiento neto, pues es el que señalábamos antes analíticamente, la especie devoradora total por la tasa E2, que como ven tiene un signo negativo, más la tasa de predación, que es lo que antes hemos llamado J2, por la especie devorada. Como ven, se trata de un modelo sumamente sencillo y vamos a analizar pues, los bucles. Vamos a analizar algunos bucles. Por ejemplo, para especie devorada encontramos, es muy fácil seguir en este caso en el sketch, pues que hay un bucle positivo, cuanto más devoradora, más crecimiento neto, y hay otro bucle, especie devoradora, crecimiento neto, especie devoradora total, crecimiento neto. Se trata entonces de un bucle estabilizador o negativo. Para el otro nivel encontramos unos bucles similares. Un bucle positivo, cuanto más individuos haya de la especie devoradora, más habrá en el periodo siguiente. Por el contrario, como la especie devoradora afecta negativamente a la especie devorada, pues aquí se produce un bucle negativo y por lo tanto un bucle estabilizador. Son consecuencias cualitativas que podemos sacar, en este caso sí, porque hay bucles muy elementales, y vamos a ver si se confirma esto que estoy diciendo en la simulación. Vamos a hacer una simulación que vamos a llamar, no esta que tengo puesta, sino que la vamos a llamar base 3. Simulamos, luego explicaré por qué aparece ese mensaje y bueno, dejamos solo este resultado para no confundir y vemos entonces qué sucede. Encontramos que, voy a ponerlo esto en una sola escala para que sea más fácil de interpretar, una escala, encontramos que la especie devorada inicialmente crece, alcanza un máximo, decrece bastante deprisa, pero luego empieza a recuperarse y tiende a estabilizarse. La especie devoradora, que inicialmente tiene un valor menor porque así hemos dicho que el número de individuos inicial, lo podemos comprobar luego, es menor, crece rapidísimamente, pero también se desploma rapidísimamente y tiende a disminuir, y aparentemente tiende a disminuir lentamente, tendiendo a una asíntota inferior. El análisis del plano de fase nos puede confirmar si esto es así, y efectivamente vemos que hay un plano de fase cerrado, y por lo tanto esto nos indica que este modelo, que este comportamiento es estable a largo plazo. Como ya podíamos deducir, al menos cualitativamente, de los análisis que hemos hecho con los bucles, con los loops, con los bucles de realimentación. He creado aquí una variable auxiliar
para ilustrar algunas funciones, algunas posibilidades que tiene el software, que yo creo que se analizaron, que se mostraron en algunas sesiones anteriores, pero que quizá no está de más volver a recordar de nuevo. Este ratio es simplemente el cociente de especie devorada sobre especie devorada, frente a especie devoradora total. Bueno, es un ratio convencional que no tiene más interés que el mostrarles las utilidades de Vensim que voy a citar ahora. Por otro lado, he creado aquí una variable data. Vamos a ver que efectivamente esta es una variable data, bueno, interpolada, pero definida como una variable data. Data, aquí lo tenemos. Por tanto, esta variable se le tiene que dar al modelo exógenamente, externamente. En el caso del ejemplo que estoy mostrando, lo hemos hecho a través de una hoja de Excel, como ahora les voy a mostrar. Tenemos aquí un libro de Excel que estoy abriendo para que lo vean, en donde hemos puesto en una de las hojas, ahora lo vamos a comprobar, los datos de ese ratio observado. Recordarán, si no se los digo ahora, que hay que poner en una columna time y en otra u otras, podríamos tener más, pero en este caso nos hemos limitado a una sola, la variable data, que tiene que figurar exactamente con el mismo nombre que esté en el software. Tiene que figurar exactamente con este nombre. Hecho eso, lo que hay que hacer, aunque yo ya lo he hecho, pero lo voy a repetir, importar la variable. Si tenemos un libro con 2 hojas, debemos decirle de cuál vamos a extraer los datos, en este caso de hoja 2. Y aquí le tenemos que decir, bueno, aparte de que tenemos otras posibilidades de dónde hemos colocado el eje time, etcétera, pero fundamentalmente o casi exclusivamente tenemos que jugar con que los datos estén en filas o en columnas. En nuestro caso están en columnas. Bueno, ya existe, pero al reescribir y nos dice que se ha convertido sin errores. Bueno, hecho todo esto, vamos a utilizar en primer lugar un análisis de sensibilidad. Para no crear más ficheros, vamos a utilizar el nombre del fichero de salida, el runtime, este que he puesto aquí. Como saben, el nombre es absolutamente arbitrario. Lo que estamos pidiéndole es que perturbe la tasa de predación de acuerdo con una distribución uniforme que esté entre estos valores. 1 por 10 a la menos 5 y 10 por 10 a la menos 5. Estos valores son también absolutamente arbitrarias y la función, como saben, podemos elegir qué tipo de distribución utilizar. En este caso, el más elemental es la distribución uniforme. Bueno, este es así. Aquí le decimos qué variables queremos que guarde, que salve, porque en modelos que tengan cientos o miles de variables, pues no tiene sentido guardar todas. Puedo añadir ahora sobre la marcha alguna para que vean cómo funciona
Pues, por ejemplo, el crecimiento neto de la especie, bueno, para hacer una modificación de lo que hay. Lo incorporo y hasta ahora sí que utilizo este botón. Y a continuación, para las variables que he salvado, que hemos visto que es esta, si no recuerdo mal, esta y esta, podemos utilizar el icono de análisis de sensibilidad. Por ejemplo, para esta encontramos este análisis. Voy a eliminar aquí algunos ficheros para no entorpecer y voy a dejar exclusivamente el de sensibilidad. ¿Qué nos está diciendo este gráfico? Como saben, los valores los podríamos exportar y analizar de nuevo en un libro de Excel, etcétera. Pero, en fin, no creo que nos debamos meter en este momento en esa cuestión. Pues nos está diciendo que inicialmente no hay muchos efectos, pero hay un momento de bastante duración a lo largo del periodo de simulación en que, según qué valores tome el coeficiente tasa de predación, el comportamiento es muy diferente porque cualitativamente puede ser decreciente o muy creciente, aunque luego a largo plazo se estabiliza. ¿Qué sucede con la otra variable de nivel? Pues encontramos algo parecido hasta cierto punto porque efectivamente las franjas son mucho más amplias, la sensibilidad de la evolución de esta especie de devoradora es mucho más sensible a ese parámetro y luego, aunque tiende a disminuir, no lo hace en una línea, sino que se sigue teniendo una franja. Por lo tanto, nos está diciendo que el valor de este parámetro es muy importante. Recordemos, yo les recuerdo, por ejemplo, en el caso de los ciervos de la meseta del Caibat, pues que la tasa de predación, que podía ser manejada por controles externos, por la autoridad del parque, pues podía tener, como señalamos en su momento, una importancia muy decisiva a la hora de que sea el modelo estable o no, sea el comportamiento sostenible o no. Y también, para terminar, vamos a ver ahora otra posibilidad que nos da el hecho de que tengamos datos observados. Lo hemos hecho con el ratio, pero podíamos haberlo hecho que teníamos datos de la especie devorada, de la devoradora, etcétera. Bueno, de nuevo, como se trata simplemente de mostrar la posibilidad, hacemos lo más sencillo posible. En este caso, vamos a decirle que los datos del ratio observado los va a leer de aquí, de hoja 2. Esto ya lo sabíamos. Le voy a poner a esto otro nombre, por ejemplo, óptimo, y veamos qué funciones. La función que vamos a optimizar es que queremos, dicho vulgarmente, que el ratio que calcule el modelo se parezca lo más posible al dato observado. Por lo tanto, estamos haciendo un problema de optimización. ¿Y con qué parámetros? Bueno, vamos a utilizar exclusivamente tasa de predación, pero podríamos haber empleado otro u otros varios simultáneamente. En este caso, le damos a la opción de optimizar y yo les decía antes que aparecía la función payoff que nos está midiendo que con el valor inicial valía este y como vemos ese valor pues se hace diferente, en este caso bastante menor, 15.000, 5.000 aquí,
Por lo tanto, hemos mejorado el ajuste en el sentido de que la tasa de predación debería ser la que nos muestra el resultado frente a la que estábamos empleando. Como saben, esto se puede usar como una manera de calibrar parámetros del modelo cuando no se tiene otra manera, otra información, pero sí se dispone del comportamiento histórico del sistema, o al menos de algunas de las variables del sistema que estamos estudiando. Con esto creo que puede quedar completado el tercer caso, el Volterra 3, y en el siguiente veremos los efectos hereditarios. De nuevo, gracias por su atención.